Muy buenas noches, soy Luz María Rodríguez Azaña y llevo el curso de Introducción a la Psicología. El tema que me ha tocado investigar, es sobre la psicología es una ciencia. Para ello, he visto conveniente hacer un resumen de contenidos de lo que voy a hablar. Las preguntas que me he realizado: ¿qué es la psicología? ¿Qué es la ciencia? La psicología es una ciencia, y las referencias sobre que he buscado en mi investigación, los datos para investigarlo, ¿no? Introducción. Muchas veces uno se está preguntando, ¿qué es la psicología? ¿Será una ciencia? ¿En qué nos ayuda? En los últimos tiempos se ha visto necesario tomar en cuenta la salud mental de las personas, ya que en la actualidad sucede mucho que esas personas, ante situaciones distintas que viven, muestran o se muestran oprensivos y no controlan sus emociones. Generalmente, cuando ocurre una situación, las personas no recurren al diálogo, a la conversación, sino actúan de forma impulsiva y de forma agresiva antes de dialogar. Y lo que se quiere es lo pacífico, el diálogo, para poder solucionar cualquier problema que se presente. Para ello, he visto dos preguntas que me van a ayudar a contestar la pregunta principal: ¿qué es la psicología y qué es la ciencia? Cuando hablamos qué es la psicología, esta pregunta nos lleva a ver y considerar primero saber qué es la psicología. Sabemos que ve todo relacionado al comportamiento humano en relación al medio ambiente que lo rodea, es decir, todo lo que él vive y experimenta a su alrededor. Pero es más que eso, ya que nos habla de una psicología experimental y clínico, y me inclino por este último. Según Galileo, sostiene que, en efecto, una psicología solo puede llamarse experimental en razón de su método, no en razón de su objeto, mientras que a las apariencias con el objeto, más que por el método, es una psicología llamada clínica, psicoanalítica, social y etnología. Y por otro lado, tenemos la pregunta: ¿qué es la ciencia? Por otro lado, conocer o saber qué es la ciencia no es fácil. ¿Cómo nace la ciencia? Sabemos que es un método experimental. Además, la ciencia, según la historia, nace en Europa y tiene sus presupuestos fundamentales, como la razón griega, y también el otro punto sería el cristianismo. Todo hecho son condiciones o preámbulos necesarios, pero no es suficiente para que surgiera la ciencia. El nacimiento, en sentido estricto, se produjo a partir del siglo XVI, cuando se aplicaron las matemáticas y la ciencia y se desarrolló el método experimental, capaz de producir conocimientos ciertos y seguros. Es entonces cuando apareció el concepto moderno de la ciencia, ¿no? En un inicio era la física, según Burgos en 2014. Entonces, con esas dos preguntas anteriores, puedo contestar la pregunta: ¿la psicología es una ciencia? Ya con lo mencionado anteriormente y a través de los años, la psicología ha estado ligado a la ciencia a pesar de tener una lucha por ser una ciencia, como opiniones contrarias a los filósofos Kant y Comte, ya que para ellos la psicología no era considerada una ciencia, más era filosófico. Pero a pesar de ello, no se ha olvidado su objetivo, y no solo se basa en las matemáticas, la física, y se llega a una afirmación. Para ello, el objetivo de la psicología es el hombre, ¿no? Es decir, siempre se ha tratado de ver el hombre, sus necesidades, su vida, su sentir, etcétera, ¿no? Una realidad muy compleja, muy multifactorial, a la que se puede acceder desde múltiples perspectivas y que por lo tanto no se puede reducir sin deformación a un mero estudio cuantitativo o de tipo matemático. A partir de unas premisas podríamos concluir afirmando que la psicología es una ciencia humana que utiliza el método científico experimental de modo estricto en unos campos de ciencia como la psicología, estadística, etc. Y en otros las emociones también, la libertad. Utiliza un método más analítico, expresivo o reflexivo, que depende precisamente de la concepción que tenga el hombre. En conclusión, ¿cómo sabemos que las matemáticas, la física, la química o la medicina no son las únicas ciencias? También se le atribuye ciencia a la psicología, ya que estudia el comportamiento humano, ¿no?, del ser humano, sus emociones, su personalidad, las relaciones con otras personas, con otros seres humanos, utiliza el método científico. Además, se usa las matemáticas como una herramienta en sus investigaciones. Y por último, tengo las fuentes donde he hecho mi investigación. Gracias.